Dentro de los enigmas del detective Layton te presentamos el caso de la Mamba Negra, un intrigante relato de Victor Darby. Puedes escuchar todas las historias por orden en listas de reproducción. Y, si te gustan, dales un like. Con esto ayudas al canal. Muchas gracias. El caso de la Mamba Negra. El aire cálido de última hora de la mañana entraba a ráfagas por la ventana entreabierta, trayendo consigo el murmullo constante de las terrazas de la calle Rivera. Pero dentro, el ambiente era frío y pesado. Silvia estaba absorta frente a la pantalla, trabajando con una fingida indiferencia. Con actitud rígida y el ceño fruncido aparentaba concentración. Fran, hundido en su sillón, fingía revisar carpetas, evitando cruzar la mirada con ella. El silencio era incómodo. Todavía resonaban entre ellos las tensiones del caso anterior. De pronto sonaron unos golpes secos en la puerta. «Adelante», dijo Fran, aliviado por la interrupción. Una mujer entró en la estancia con energía. Era delgada y fibrosa, de esas personas cuyo cuerpo esculpido delata una rutina diaria de ejercicio al aire libre. Llevaba el pelo teñido de un rubio ceniza que contrastaba con su rostro afilado y curtido por el sol. Había tensión en sus ademanes. Se plantó frente al escritorio de Fran sin ceremonias. «Soy Elisa Montull», anunció. Hizo una pausa, midiendo con la mirada a Fran y a Silvia mientras se frotaba las manos de manera nerviosa. Fran le indicó la butaca con un gesto sencillo, y ella, sin apartar los ojos de él, aceptó el silencioso ofrecimiento y se sentó. «Sé que llego sin avisar, señor Layton, pero no sabía a dónde acudir. Lo que traigo aquí es algo terrible. Un drama que ha destrozado mi vida», tragó saliva con dificultad. «Se trata de mi hermano, Oscar Montull». Fran alzó la vista, con interés profesional. «Ah, sí, creo haber leído algo. Un desgraciado accidente con una de sus serpientes, ¿no?» Elisa lo miró fijamente y negó con la cabeza de forma categórica. «No, se equivoca», exclamó. Se calló un instante mientras lanzaba una mirada hacia la puerta, como si temiera que alguien más la estuviera escuchando. Cuando clavó la mirada de nuevo en Fran, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y dolor desgarrador. «A mi hermano lo han asesinado». El impacto de la declaración hizo que Fran alzara las cejas. Al otro lado de la estancia, Silvia se giró para observar a la mujer. «Cuénteme», pidió Fran. Elisa tragó saliva y comenzó a desgranar la tragedia. «Mi hermano Oscar fundó hace unos años, Opticron, una empresa de componentes de fibra óptica, con su socio, Álvaro Chacón. Y la verdad es que le iba muy bien. Sin embargo, lo que de verdad le entusiasmaba, su auténtica obsesión era el mundo de los reptiles venenosos». Hizo una pausa, clavando la mirada en Fran. Tenía una habitación entera acondicionada con terrarios. Una cobra, una víbora de Russell. Pero su joya de la corona era una mamba negra. Fran no pudo evitar una leve contracción en el rostro. Elisa apretó los nudillos sobre el borde del escritorio. «Pero le aseguro que mi hermano era un experto. Un auténtico experto. Ya desde los 10 años empezó a estudiar estos reptiles. Era muy meticuloso y obsesivo con la seguridad. No era un aficionado imprudente». Su voz se cargó de una certeza absoluta. «Por eso no me creo que haya sido un accidente. Y menos aún», añadió, bajando la voz, «cuando se miran los grandes intereses que hay detrás de su negocio». La convicción de Elisa era tan evidente como el polvo que flotaba en el aire iluminado por el sol. Fran asintió lentamente, animándola a continuar con un gesto de la mano. Mientras tanto, Silvia, que se había sentado en silencio cerca de la clienta con una libretita en la mano, tomaba apuntes meticulosos de todo lo que se decía. «Mi hermano», prosiguió Elisa, «vivía en una de esas calles estrechas del Carmen, en un tercer piso. Los terrarios estaban en el salón, cerca de un gran ventanal, porque a Oscar le obsesionaba que las serpientes tuvieran luz natural». Aspiró el aire y Fran detectó un leve temblor en sus labios.
Elisa continuó. Hace 3 días por la mañana, Marcela, la criada, entró en la casa con su llave. Al notar un silencio extraño, se dirigió al salón, donde sabía que mi hermano pasaba las horas con sus reptiles. Al abrir la puerta, se encontró con una escena terrible. La voz de Elisa se quebró ligeramente. El terrario de la mamba negra, el que ocupaba el centro de la habitación, estaba roto. Y lo peor fue descubrir a mi hermano en el suelo, pálido y completamente inmóvil. La serpiente estaba enroscada sobre él. La criada no tuvo ninguna duda, mi hermano estaba muerto. La mamba le había mordido. Marcela no tuvo tiempo de ver nada más, ciega de pánico, cerró la puerta y llamó a la policía. Tras sus palabras, hubo una pausa densa y pesada. Elisa se enjugó una lágrima de rabia con el dorso de la mano. La policía, cuando llegó, lo primero que hizo fue preguntar a la criada. No se atrevieron a entrar. Llamaron a un experto en reptiles, que llegó con todo el equipo, protegido de pies a cabeza, y un contenedor seguro. Tras encerrar a la serpiente, lo siguiente fue comprobar que mi hermano había muerto por el veneno. El médico forense indicó después que el veneno de una mamba actúa con mucha rapidez. En unas horas, a veces menos, todo es inútil. No encontraron ninguna prueba de que alguien hubiera roto el terrario adrede. Su conclusión final fue que todo había sido un trágico accidente. Fran, observando el dolor y la furia en el rostro de Elisa, preguntó con suavidad. «Pero usted no cree eso, ¿verdad?» «Para nada», explotó ella, cerrando los puños. «Ya le he dicho que mi hermano era un experto. Y eso de que el terrario estuviera destrozado no me cuadra. No me cuadra para nada con él. Estoy segura de que lo han asesinado». «Lo que usted está insinuando», dijo Fran, eligiendo las palabras con cuidado, «es que alguien rompió el terrario para hacer que la serpiente escapara». «Sí, eso es. Alguien lo rompió», afirmó ella con vehemencia. «Pero ahí está la parte que no entiendo», reflexionó Fran. «Para romper el terrario, el asesino tendría que haber entrado en esa habitación y arriesgarse a ser atacado. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, usted afirma que su hermano no era un imprudente. Si él entraba y veía el terrario roto y la mamba fuera, su reacción inmediata habría sido retroceder, salir y cerrar la puerta. Jamás se habría expuesto de esa manera». Elisa agachó la cabeza con la tensión reflejada en el rostro. «Sí, eso es verdad. Él me lo dijo una vez. El error no es tener miedo, Elisa, es no respetar el peligro. Y él lo respetaba por encima de todo. Por eso estoy segura, señor Layton, de que algo más pasó en esa habitación. No sé, algo que impidió que él reaccionara o que le obligó a entrar». Fran asintió, escuchando sus palabras, aunque en su interior ya daba el caso por un trágico accidente. Sin embargo, no quiso contradecirla. «Está bien, señora Montuy», concedió con profesionalidad. «Investigaremos. Pero para comenzar, nos vendría bien un indicio. ¿Se le ocurre a alguien que, por la razón que sea, pudiera estar involucrado?» Elisa no lo dudó ni un instante, y su mirada se cargó de una certeza absoluta. «El asesino, el único que creo que pudo hacerlo, es su socio, Álvaro Chacón. Es un hombre frío, calculador y tremendamente ambicioso. Y ahora, con la muerte de mi hermano, se ha convertido en el único dueño de Opticron. La mitad que era de Oscar ahora es suya. Estoy segura de que él tiene algo que ver. No sé cómo lo habrá hecho, pero sé que ha sido él». Fran asintió, reflexionando un instante. «Bien, en ese caso, pásele todos los datos a Silvia», indicó, señalando a su secretaria, que esperaba con la libreta y el bolígrafo en ristre. «La dirección de su hermano, la del socio, la de la criada. Todos los personajes que crea relevantes para la investigación. Cuantos más hilos tengamos, mejor». Tras la marcha de Elisa Montuy, Fran permaneció un buen rato pensativo, con la hoja con los datos de los sospechosos que Silvia le había alcanzado. Frente a la convicción de la mujer, no había podido negarse a aceptar aquel caso,
pero ahora, en la quietud que siguió, una punzada de arrepentimiento comenzaba a invadirlo. Vaya trabajo nos ha tocado, masculló por fin, alzando la vista. Silvia, frente a su pantalla, asintió con gesto ausente. Estaba escuchando, sí, pero solo con una parte de su atención, el cuerpo encarado a la pantalla sin volverse. No era la complicidad total a la que Fran estaba acostumbrado. Un hombre muerto por su mamba negra, prosiguió él. La hermana grita asesinato, pero todo apunta a un trágico accidente. Le molestó ligeramente aquella falta de implicación de Silvia, hasta que, de pronto, una idea cruzó su pensamiento y una sonrisa traviesa asomó a sus labios. A propósito de reptiles, dijo, ¿sabes que al oír hablar de ellos casi me entran ganas de adoptar uno? Silvia no alzó la vista, pero él notó que sus dedos se habían detenido sobre el teclado. Sabía que lo escuchaba, y por eso remató. Estoy pensando en poner una cobra aquí, en el rincón. Le daría un toque exótico al despacho. Silvia arqueó una ceja, se giró lentamente, estudiando su rostro para descifrar si bromeaba. Fran, dijo por fin, ¿estás hablando en serio? Por supuesto, prosiguió Fran pensativo. Creo que con un terrario adecuado no habría de qué preocuparse. En ese caso, replicó ella con los ojos muy abiertos, tendrás que añadir a mi nómina una prima por peligro, o buscar una secretaria con menos ganas de vivir. Fran alzó la cabeza y no pudo reprimir una sonrisa. Al reconocer la broma, ella sonrió a punto de echarse a reír. La tensión se rompió por completo. Hablemos en serio, dijo Fran animado al ver que Silvia había dejado atrás su indiferencia. Las serpientes venenosas son algo peligroso y delicado, pero hay que reconocer que es una forma muy definitiva de deshacerse de alguien. Dicho esto, Fran se irguió de pronto en su sillón. La decisión estaba tomada. Silvia, tienes dos opciones, anunció, mientras cogía su chaqueta del perchero. O te quedas en el despacho pasando informes, o vienes conmigo a echar un vistazo al lugar del suceso. Silvia no necesitó ni un segundo para decidirse. Una sonrisa casi involuntaria asomó a sus labios, pero la contuvo de inmediato. Aunque su rostro se iluminó por un instante, se levantó con un movimiento práctico y decidido, evitando mirar a Fran directamente. Recogió su chaqueta con rapidez y se encaró de lleno hacia la puerta, lista para salir. Fran, al ver ese esfuerzo por disimular una ilusión que resultaba tan evidente, no pudo contener una sonrisa. Bajaron hacia el coche en un silencio cómodo. Subieron y Fran puso rumbo al barrio del Carmen. Aparcaron el Renault 5 en un ensanche que encontraron en una de esas calles angostas de la zona, y observaron la fachada del edificio donde había vivido Oscar. Su hermana les había facilitado la llave, con lo cual subieron directamente y entraron en la estancia. La habitación donde habían estado las serpientes venenosas había sido ya desmantelada por la policía. Era lógico, nadie iba a dejar un arsenal así suelto después de lo ocurrido. Pero en el proceso, cualquier posible pista había sido barrida o destruida. Fran observó la escena con una mezcla de resignación y fastidio. La estancia, iluminada por la luz de la mañana que se colaba por el ventanal, parecía como si nunca hubiera albergado aquel drama. Observando el suelo, encontró unos pequeños fragmentos de vidrio que habían pasado desapercibidos en la limpieza. Se preguntó qué habría hecho la policía con aquellas serpientes extremadamente venenosas. Seguramente habrán ido a parar al zoológico de la ciudad, musitó para sus adentros. Lo malo de ser un detective, dijo Fran, volviéndose hacia Silvia, que inspeccionaba la habitación con mirada atenta, es que somos los últimos en llegar a la escena del crimen. Y encima, esta ha sido limpiada y cualquier prueba que hubiera ha desaparecido. Tendré que confiar en el inspector Hermógenes, por si casualmente han hecho fotografías del escenario, y suponiendo también que me las pueda enseñar.
Fran, desde la ventana, se quedó mirando la calle estrecha, por donde pasaban algunos transeúntes, y luego fijó la vista en el edificio de enfrente, que no distaría más de 5 metros del alféizar en el que se apoyaba. Silvia se acercó a él y se quedó observando su actitud reflexiva. «No se me ocurre», dijo ella, «cómo pudo ser un asesinato. Es muy difícil imaginar que alguien haya roto el terrario para que escapara esa horrible serpiente». «Sí», asintió Fran, sin apartar los ojos del edificio contiguo. «Efectivamente. En todo caso, sería un asesinato muy elaborado, digno de una persona muy inteligente y que planifica muy bien las cosas. Pero imposible no es». Silvia siguió la mirada de Fran hacia la ventana del otro lado de la calle. La proximidad entre ambos edificios era tal, que casi podía distinguir los detalles de las flores que asomaban en el alféizar contrario. De repente, la idea surgió con claridad. «Fran», dijo, señalando hacia la ventana de enfrente. «¿Y si alguien lanzó algo desde allí? Un objeto duro, una bola de acero o algo similar, podría haber roto el cristal del terrario. Si lo hizo mientras Oscar estaba dentro, atendiendo a sus reptiles». Fran se giró hacia ella, y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. «Vaya, Silvia», dijo, «te superas. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Es la forma más limpia. Sin necesidad de entrar, sin dejar rastro directo». A pesar de la fría relación que tenían últimamente, Silvia no pudo evitar esbozar una sonrisa que se mantuvo en sus labios. Una mezcla de orgullo y alivio le recorrió el rostro al sentirse valorada de nuevo. Pero, reflexionó Fran en voz alta, para que el asesino no fuera visto por la víctima, el disparo debió de hacerse de noche, manteniendo la habitación del atacante a oscuras. Es lo más lógico, ya que la criada descubrió el cadáver por la mañana. Fran miró a Silvia, y en sus ojos había una chispa de determinación. «Sí, si logramos averiguar quién estuvo en esa habitación hace 3 días, estaremos dando con nuestro principal sospechoso». El Renault 5 avanzaba lentamente por las estrechas calles del Carmen mientras Fran y Silvia regresaban al despacho. La atmósfera en el interior del coche era diferente a la de la mañana, más ligera, cargada de esa electricidad que solo aparecía cuando un caso comenzaba a tomar forma. «Las teorías están bien», cortó Fran de pronto, con las manos firmes sobre el volante. «Son necesarias para marcar el camino. Pero ahora toca ver si los hechos concuerdan con ellas». Al detenerse en un semáforo, echó un vistazo hacia el asiento del acompañante. Silvia miraba por la ventanilla, pero sus ojos brillaban con esa luz particular que Fran había echado de menos en más de una ocasión. Ella ya estaba reflexionando sobre el rompecabezas, funcionando una vez más a la par que él. Tras unos minutos, Fran volvió a hablar. «He estado dándole vueltas a lo del terrario. Si fue alguien desde la ventana de enfrente, tuvo que usar un proyectil. Pero la policía, al dar el caso por accidente, no ha mencionado haber encontrado nada. Es extraño. ¿Se te ocurre algo?». Silvia lo miró, y una idea comenzó a tomar forma. «Mi primo, de pequeño, manejaba el tirachinas con una precisión increíble. Lanzaba piedras pequeñas que podían romper cualquier cosa». Fran levantó las cejas, y una sonrisa de genuina admiración se dibujó en su rostro. «Muy bien, Silvia. Perfecto. Esa es una gran idea. Alguien pudo lanzar una piedra con un tirachinas desde la ventana de enfrente. El proyectil se habría confundido con la grava o las piedras del fondo del terrario, pasando totalmente desapercibido». Al oír las palabras de reconocimiento de Fran, volvió a sentir un orgullo profesional, intenso, instalándose en su pecho. Por primera vez en demasiado tiempo, se sintió exactamente donde debía estar, en el coche, con su jefe, resolviendo un caso. Fran lanzó un vistazo al reloj del salpicadero. «Son más de las 2:30, Silvia. Se te ha pasado el horario». Silvia, aún inmersa en la reflexión sobre el caso, hizo un gesto de despreocupación. «No importa.
Pero en ese instante, como si el universo quisiera recordarles que había vida más allá del caso, el móvil de Silvia vibró con insistencia. Lo cogió con rapidez y contestó en un susurro, volviéndose ligeramente hacia la ventanilla. Fran no distinguía las palabras, pero captó el tono apresurado y fragmentos sueltos. No. No tardaré. En serio, ahora voy. Es un caso importante. Sí, muy pronto. La llamada duró apenas unos segundos. Cuando colgó, un silencio incómodo llenó el coche. La sombra de Julián se había colado entre los dos. El resto del trayecto, ninguno pronunció palabra. Ya en el despacho, Silvia se despidió y cerró la puerta tras de sí. La estancia quedó en silencio. Durante un momento, Fran permaneció inmóvil, escuchando los pasos de Silvia en la escalera. Luego, un impulso casi involuntario lo llevó hasta la ventana. Acercó la frente al cristal y allí estaban. En la esquina, Silvia se reunía con Julián. Él le dijo algo, y ella lanzó una carcajada cristalina. Fue un sonido fresco y ligero que perforó el vidrio y le atravesó el pecho a Fran. Aquella era una risa que no había oído en mucho tiempo. Los vio alejarse charlando, cogidos de la mano en una sincronía perfecta. No parecían solo una pareja, sino una unidad de felicidad que lo excluía por completo. En el vacío de la habitación, la soledad se le echó encima como un manto. Fue entonces cuando pensó que Julián ya no subía al despacho como antes. Ahora siempre la esperaba en la calle. Fran intuyó que, tal vez, había empezado a verlo menos como un amigo y más como una especie de rival, un territorio incómodo que era mejor evitar. El recuerdo de Claudia acudió entonces a su mente como un bálsamo, un calor agradable le atemperó el ánimo. La vería esa tarde. Con un poco de suerte, ella conseguiría disipar esa melancolía fría y afilada que se le había clavado al ver a Silvia alejarse. Sacudió la cabeza, intentando despejarla, y obligó a sus pensamientos a regresar al caso. Acto seguido, cogió el teléfono y llamó a su amigo, el inspector Hermógenes Roldán. «Dime, Fran, ¿a qué debo el honor?», soltó el inspector. «Cuando suena este teléfono contigo al otro lado, siempre es porque necesitas algo. ¿En qué lío te has metido esta vez?». «Así es, no te equivocas», admitió Fran, prescindiendo de preámbulos. «Estoy mirando lo de la muerte reciente de Óscar Montuy, el de la mordedura de serpiente». «Ah, ese, un accidente tan trágico como claro». «Bueno, no todo el mundo está convencido. Su hermana es cliente nuestra. Quiere que investiguemos la posibilidad de que no fuera un accidente». Al otro lado de la línea, el tono de Hermógenes se volvió más grave, más oficial. «Fran, escúchame. Sé que te gusta buscar tres pies al gato, y a veces hasta los encuentras. Pero hay veces que las cosas son exactamente lo que parecen. En este caso, todo apunta a un accidente. Hemos revisado la escena con lupa y no hay nada, absolutamente nada, que nos haga pensar otra cosa». Fran apretó el auricular contra su oreja. ¿Y no encontraron ningún tipo de proyectil? ¿Nada que pudiera haber reventado el cristal del terrario desde la distancia? «Nada», fue la respuesta contundente. «Solo los restos del terrario. Montones de cristales rotos, el sustrato de arena esparcido por todas partes y los restos de las plantas que había dentro. Un caos, pero un caos muy concreto. Ni rastro de balas, perdigones, ni nada por el estilo. Nada». «¿No llegasteis a ver alguna piedra mezclada con la arena?», preguntó Fran, aferrándose a una última posibilidad. «No, ninguna», aseguró Hermógenes con rotundidad. «Lo miramos bien, Fran». Un suspiro apenas audible de Fran delató su desencanto. Hermógenes debió oírlo porque su tono se suavizó. «Pero bueno, no desesperes, muchacho. Incluso hicimos algunas fotos del lugar. Si te interesan, te las puedo enviar. Pero que sepas que no hay nada escabroso, ¿eh? Solo los restos del destrozo. Las fotos del cadáver son cosa nuestra». «Entiendo», dijo Fran. «Envíame lo que puedas». La llamada terminó, dejándolo sumido en reflexiones.
La teoría del tirachinas yacía hecha añicos, igual que el terrario de Oscar. Solo quedaba esperar a que las fotografías de Hermógenes les dieran una nueva pista, o les confirmaran que todo había sido, en efecto, un trágico accidente. Aquella tarde, en la terraza de un bar cerca de la Alameda, el sol dorado del ocaso se colaba entre los toldos, tiñendo de miel las mesas. Claudia, frente a una taza de café humeante, desgranaba con minuciosidad las dificultades para encontrar una peluquería buena y a un precio razonable. Su voz, melodiosa y familiar, llenaba el aire, pero Fran solo la escuchaba a medias. Su mente estaba a 5 manzanas de allí, en una habitación vacía con fragmentos de cristal en el suelo y un terrario roto. Hacía como que escuchaba, asintiendo en los momentos adecuados, pero su mirada estaba perdida en la distancia, en un edificio de enfrente, en una ventana oscura y en la imagen, tozuda e inoportuna, de Silvia alejándose entre risas, de la mano de Julián. Claudia se separó un poco, inclinándose sobre la mesa. Su perfume, dulce y amaderado, invadió el espacio entre ellos. ¿Qué te ocurre?, preguntó, con una ceja ligeramente arqueada. Fran, ¿en qué planeta estás? Ni siquiera me escuchas. Fran parpadeó, sacudido levemente. La miró, a aquellos ojos verdes que tan bien sabían conjugar la preocupación con la curiosidad. Es el tema de un caso, admitió, evasivo. Pero luego, impulsado por una necesidad casi compulsiva de verbalizar el rompecabezas, añadió. Dime una cosa, Claudia, ¿cómo romperías desde otro edificio el cristal de un terrario sin dejar pruebas? Claudia se quedó boquiabierta por un instante. Una sombra de desconcierto cruzó su rostro. Aquella pregunta abrupta, salida de la nada, no encajaba en la tranquilidad de la tarde. ¿Cómo? El cristal de un... Ni idea, Fran, la verdad, confesó con una leve risa nerviosa. No tengo ni idea. Tienes cada cosa que no acabo de comprender. ¿Me sacas un caso tuyo de la nada? Se ajustó en su asiento, y un pequeño colgante de plata que llevaba al cuello captó un destello de sol. Mira, dijo, cambiando de tema con decisión, como apartando de un manotazo todo aquello que no entendía. ¿Te gusta? Es nuevo. Fran miró el colgante, una pieza geométrica y moderna. Sí. Es bonito. Ella se lo desabrochó. Toma, un regalo, para que me recuerdes cuando estés enfrascado en tus misterios. Le tendió la joya con una sonrisa que era mitad cariño, mitad resignación. Fran la tomó. El metal estaba tibio todavía de su piel. Un arrebato de ternura lo recorrió al comprender la profundidad de aquel gesto. Era un ancla que ella le lanzaba, una muestra de amor y preocupación auténtica. Mientras se lo ponía al cuello, mirándola a los ojos, sintió que por un momento todo lo demás se difuminaba. Gracias, Claudia, es un detalle precioso. Pero la tregua en su mente fue breve. Mientras las palabras salían de su boca, una parte de él, la parte del detective, ya empezaba a desviarse sin poder evitarlo. La imagen de Claudia, con su cara de perplejidad ante sus preguntas, chocó de pronto contra la nitidez con la que Silvia se sumergía en sus enigmas, complementándolo, formando un equipo. La comparación fue automática, brutal y desleal. Era como si dos mundos irreconciliables lucharan dentro de él. No supo qué más decir. Cualquier palabra habría sido una traición a una de esas dos realidades que se disputaban su mente. Bajó la mirada hacia su café. Frente a él, Claudia también callaba. Fran permitió que el silencio se instalara entre los dos sin intención ni fuerzas para romperlo. A la mañana siguiente, él y Silvia estaban reunidos en el despacho, y la tensión del caso volvía a flotar en el aire. La única forma de empezar a atar cabos, anunció Fran, levantándose de su asiento con decisión, es estudiar la casa de enfrente. Necesito saber quién se alojó allí la noche del crimen. Hizo una pausa breve y miró a Silvia. No te pido que me acompañes, estas pesquisas pueden alargarse. No hubo necesidad de insistir. Silvia, que ya se inclinaba sobre el teclado de su ordenador,
se detuvo en seco, cogió su bolso, se levantó de un salto y corrió hacia la puerta con un movimiento resuelto. Fran no pudo reprimir una sonrisa al ver tanta determinación. Juntos salieron del despacho, una vez más en sintonía. Frente al edificio vecino, indagaron hasta dar con la información clave. La señora Silvina, residente en el segundo piso, era la propietaria del piso de la cuarta planta, el único cuya ventana trasera ofrecía una vista perfecta y en ligero ángulo descendente hacia el salón de Oscar, y lo tenía en alquiler. Al llamar a su puerta, les recibió una mujer menuda, de pelo teñido de un rubio oxigenado y unos 50 y tantos años que llevaba con visible orgullo. Sí, el piso está amueblado y listo, confirmó con voz vivaracha. De hecho, lo alquilé hace unos días. Un hombre lo tomó por una semana, pero ya está libre. Fran y Silvia intercambiaron una mirada significativa. Siguiendo a la señora Silvina, subieron al cuarto piso. Al acceder a la habitación principal, la escena fue reveladora. A través de la ventana, la vista del salón de Oscar era diáfana y dominante. El ángulo era incluso mejor de lo que esperaban. ¿Sabe si su vecino, el señor Montull, solía tener las ventanas abiertas?, preguntó Fran, señalando hacia el edificio de enfrente. En verano, siempre, respondió la mujer. Desde mi balcón del segundo piso lo veía a veces por las noches, moviéndose por esa habitación. Desde aquí arriba, en cambio, se veía todo con una claridad. La verdad, siempre me pareció una afición de lo más rara. Con lo bonitos que son los gatos. Acordándose de pronto de la desgracia, añadió. Bueno, pero lo que pasó, claro. Una lástima. Sí, una lástima, asintió Fran gravemente. Sacó su carnet de detective. En realidad, somos investigadores privados. El cambio en la señora Silvina fue instantáneo. Su sonrisa se desvaneció y dio un pequeño paso atrás. ¡Ay, Dios mío!, exclamó. ¿Investigadores? Ya ve, soltó Fran, primero serpientes venenosas, ahora detectives. Vamos de mal en peor. Silvia lo oyó y no pudo contener una sonrisa. La señora Silvina los miró, recobrando parte de su compostura, y preguntó. ¿Entonces, no les interesa el piso? ¿Esto es por lo del pobre Oscar? Así es, confirmó Fran. Necesitamos saber todo lo posible sobre a quien alquiló este piso. La mujer se quedó quieta, frunciendo el ceño con una concentración nerviosa. Pues verá, la verdad es que nunca llegué a verlo. Todo se hizo por mensajes y una transferencia en el banco. Él preguntó por el piso, yo le dije el precio y la cuenta, y al día siguiente estaba el dinero. Las llaves las cogió de la caja de seguridad de la comunidad, con la combinación que le mandé. Un sistema muy moderno, ¿sabe? Hizo una pausa, buscando en su memoria. Lo único que sé es el nombre que me dio para el contrato, Manuel Pérez. Pero ni siquiera he visto una copia del DNI. Fran y Silvia volvieron a cruzarse una mirada. Pero esta vez no era de entusiasmo. Era la fría certeza de estar pisando la huella de un asesino meticuloso, que ni siquiera había necesitado mostrarse para poner su plan en marcha. Horas después, la luz ambarina del atardecer se colaba entre las frondosas copas de los árboles de la alameda, dibujando manchas doradas sobre el paseo. Fran y Claudia caminaban en un silencio que ya no era cómodo como al principio, sino cargado de preguntas suspendidas en el aire como frutos maduros a punto de caer. Claudia fue quien lo rompió, deteniéndose levemente para observarlo de perfil. Últimamente te veo más callado, Fran. Más distante. Hizo una pausa tensa, conteniendo el aire, antes de reunir el valor para soltar la pregunta. ¿Tiene algo que ver esa secretaria tuya? ¿Silvia, se llama? Fran salió de su ensimismamiento como si lo hubieran sacudido. ¿Silvia? Arrugó el ceño, desconcertado por el rumbo que tomaba la conversación. ¿Por qué dices eso? El primer día que fui a tu despacho, ya sabes, confesó ella, con una sonrisa que no lograba ocultar su nerviosismo, pude notar que había
Bueno, que se notaba mucha complicidad entre vosotros. Por las miradas, y eso. Fran se detuvo por completo esta vez, enfrentando su mirada con una seriedad inusual. Escúchame bien, Claudia, entre Silvia y yo no hay nada. Absolutamente nada. Claudia sostuvo su mirada, buscando en sus ojos lo que las palabras no decían. Luego, con un ligero temblor en la voz, prosiguió. Entonces, dime, ¿qué hay entre tú y yo, Fran? La pregunta lo dejó al descubierto. Claudia era una mujer fascinante, cuya sola presencia conseguía acelerarle el pulso. Pero allí, bajo la luz del atardecer y la franqueza de sus ojos verdes, no pudo evitar reconocer la incómoda verdad. Junto a ella, siempre había un vacío, un espacio que no lograba llenar. Una ausencia que se hacía más palpable en los momentos de mayor intimidad. ¡Ay! Algo, logró articular, sintiendo cómo la incomodidad se apoderaba de él. Algo muy especial, algo que merece la pena cuidar. Claudia no se conformó con medias tintas. Se acercó un paso, reduciendo la distancia entre ellos hasta casi borrarla. Pero no estás enamorado de mí. ¿O sí? Las palabras, tan crudas como certeras, resonaron en el aire tranquilo de la Alameda. Fran la miró. Su belleza era un hechizo, su elegancia una promesa. Todo en ella era deslumbrante. Y, sin embargo, no puedo hacerte promesas, murmuró, desviando la mirada hacia las sombras alargadas de los árboles. Pero tampoco quiero renunciar a esto. Conformémonos con el presente, Claudia. Un silencio elocuente se instaló entre ellos mientras reanudaban la marcha. Al llegar al portal de su casa, Claudia se volvió hacia él. Sin una palabra, se elevó sobre las puntas de sus pies y lo besó en los labios con una intensidad que pretendía ser convicción. Al separarse, lo miró fijamente, como si intentara grabar el instante en la retina. Fran, no sé, confesó. No sé qué va a pasar. La mañana se colaba por la ventana del despacho, tibia y llena de la vida bulliciosa de la calle Rivera. Fran, con las manos en los bolsillos, observaba con actitud distraída la corriente de turistas que empezaba a llenar las aceras. En las terrazas de los bares, las sillas ya estaban ocupadas, se oían risas y el leve rumor de una ciudad que despertaba. Detrás de él, el sonido familiar de Silvia ordenando papeles confirmaba que la normalidad había vuelto a instalarse. El timbre del teléfono, estridente, cortó la calma. Fran se volvió, descolgó el auricular y se apoyó contra el borde de su escritorio. ¿Muchacho? La voz áspera y familiar del inspector Hermógenes Roldán sonó al otro lado, cortante y directa. Sé que sigues removiendo el asunto de la serpiente. No creas que me olvido de ti. Una sonrisa se dibujó en los labios de Fran. Y yo sé que cuando tú llamas, es porque algo tienes. ¿Qué se te ofrece, inspector? Pues mira, una tontería. Acabo de enviarte a tu correo las fotografías del destrozo del terrario, dijo, cargando la voz en la palabra para dejar claro su escepticismo. Del terrible accidente de nuestro amigo Oscar Montuy. Al otro lado de la habitación, el sonido de papeles se detuvo. Fran notó la atención de Silvia clavada en su espalda. Te lo mando, prosiguió Hermógenes, para que las veas, las estudies y, de paso, me dejes en paz. Obviamente no verás ninguna serpiente ni nada escabroso, solo lo que te interesa. Cómo quedaron los pedazos de cristal esparcidos por el suelo, tierra, plantas y poco más. Espero que no saques ninguna teoría loca de ahí, pero bueno, contigo nunca se sabe. Se agradece, Roldán, de verdad. No me lo agradezcas, recuerda que me debes un coñac. Y uno bueno, nada de garrafón, remató el inspector antes de colgar con su característico gruñido. Fran dejó el auricular en su base con suavidad. Se giró y se encontró con la mirada expectante de Silvia, que seguía de pie con un fajo de papeles en la mano. Era Hermógenes, anunció, mientras se sentaba frente al ordenador. Nos ha hecho el favor. Abrió su correo electrónico y allí estaba, el mensaje del inspector, con un archivo adjunto.
Con un clic, la primera fotografía se desplegó en la pantalla, nítida y fría. Mostraba el salón de Oscar desde el umbral de la puerta. El centro de la imagen lo ocupaba el esqueleto desfondado del terrario, un caparazón de cristal roto del que brotaban, como una explosión congelada, innumerables fragmentos que se esparcían por el suelo como un reguero de diamantes mortales, mezclados con sustrato y algunas plantas. No había rastro del animal, ni de la víctima, solo el caos silencioso y cristalino que había quedado después de la tragedia. Fran se inclinó sobre la imagen y la estudió con detenimiento. «Silvia, acércate un momento», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. «Date cuenta de una cosa. El terrario ha sido roto de forma desigual. Los dos cristales más largos y paralelos que quedan frente a la ventana. Fíjate, el cristal más cercano a la ventana está totalmente destrozado, mientras que el otro, el paralelo más alejado, está significativamente menos roto». Silvia se acercó y contempló lo que Fran le señalaba, asintiendo suavemente con la cabeza mientras seguía su razonamiento. «Esto confirma nuestra teoría», concluyó él. «El proyectil vino del exterior. La fuerza del impacto se concentró en el cristal más expuesto, el más cercano a la ventana, y se disipó con el golpe, por eso el cristal posterior está menos dañado. Los laterales, en cambio, apenas han sufrido». Satisfecho con esta primera deducción, Fran continuó analizando minuciosamente la imagen mientras Silvia volvía a los ficheros. Pasaron unos minutos en silencio, roto solo por el ajetreo de ella. De pronto, las cejas de Fran se alzaron. Amplió la sección de una foto, escudriñando un punto concreto. Una sonrisa se dibujó en su rostro. «Silvia, observa», la llamó de nuevo. Fran volvió a mostrar la foto en su vista general, sin la ampliación. «Aquí, en esta fotografía, hay algo que me ha llamado la atención. Es crucial para nuestra teoría. A ver si tú también lo encuentras». En ese preciso instante, el teléfono de Fran comenzó a sonar. Él lo tomó con un leve gesto de fastidio por la interrupción. Silvia, mientras tanto, acentuó su análisis en la imagen, escrutando cada centímetro con tenacidad, dispuesta a resolver el enigma que su jefe le había planteado. Cuando Fran cogió el teléfono, vio en la pantalla que era Claudia. Con un suspiro, se metió en la habitación lateral donde tenía la cama y cerró la puerta. La voz de Claudia sonó suave, pero tensa, al otro lado del auricular. «Oye, Fran, necesito verte. Esto que tengo que decirte es muy importante». Fran, con la mente aún en la foto, respondió evasivo. «¿No puedes decírmelo ahora por teléfono?» «No», insistió ella. «Es demasiado importante para hablarlo así. Quiero que nos veamos». Aquellas palabras calaron hondo en Fran, que ya sospechaba el rumbo que estaba tomando su relación. «Mira, Claudia, ahora estoy en un momento clave del caso. Pero si quieres, esta tarde hablamos. ¿Te parece si paso por tu casa a partir de las 4? «De acuerdo», aceptó ella. «Te espero». Y colgó. La breve conversación había afectado el estado de ánimo de Fran. Aunque ya se olía lo que se avecinaba, aquella llamada, tan seria y fuera de lugar, confirmaba que Claudia había llegado a la misma conclusión que él: la relación estaba en un punto muerto. Salió de la habitación con la cabeza hecha un mar de dudas y vio que Silvia se había sentado de nuevo en su escritorio, pero ya no tecleaba. Una sonrisa satisfecha iluminaba su cara. Fran la miró y, haciendo un esfuerzo por dejar a un lado la conversación con Claudia, le preguntó: «Bueno, por tu expresión, veo que has descubierto algo». «Sí», dijo ella, levantándose. Se acercó a la pantalla del ordenador de Fran y señaló con el dedo. «Mira, todos estos son cristales del terrario, pero hay uno de ellos que es más grueso que los demás. Y, por lo tanto, no debería estar aquí». «Efectivamente», dijo Fran, con una sonrisa de satisfacción que le devolvió la alegría momentáneamente. «En este mare magnum de cristales, todos diminutos y de un grosor uniforme de unos 6 milímetros, hay un intruso».
Señaló el fragmento irregular que Silvia había localizado. Este es tan grueso como una nuez, se ve claramente al ampliar la imagen. Este ha sido nuestro proyectil, Silvia. Lo has encontrado, y rápido. Silvia esbozó una sonrisa, orgullosa de su hallazgo. Es curioso, reflexionó, que la policía no se haya percatado de esto. La policía no lo buscaba, explicó Fran. Ellos dieron por sentado que era un accidente desde el primer momento. Nosotros, en cambio, hemos sido empujados por la creencia ciega de nuestra cliente. Y ahora, por fin, tenemos la prueba física que necesitábamos. Dicho esto, un silencio elocuente se instaló en el despacho. Fran se dejó caer en su sillón. La euforia del descubrimiento se apagó de golpe, sustituida por la fría lógica de la ley. El caso está cerrado, Silvia, dijo Fran, invadido por el desánimo. Hemos hecho todo lo humanamente posible, y no ha servido para nada. Silvia, leyendo el desaliento en su rostro, preguntó con voz tentativa, casi temiendo la respuesta. Fran, ¿y con esto no es suficiente? ¿No podemos acusarlo? No, Silvia. Para empezar, ese cristal seguramente ya ha ido a parar a la basura, triturado y mezclado con los escombros de media ciudad. Se ha perdido para siempre. Hizo una pausa, mirando la imagen en la pantalla como si fuera la foto de un tesoro hundido. Y aunque lo tuviéramos aquí, en la mano, ¿qué demostraría? No hay balística que analizar, no hay marcas de herramientas, no hay nada que conecte este trozo de cristal anónimo con Álvaro Chacón. Fue inteligente, usó un proyectil que se camuflaba en la propia escena del crimen. Se pasó una mano por el rostro, cansado. Estamos ante una mente fría que ha planificado un asesinato casi perfecto. Hemos logrado asomarnos a la verdad, ver todas las piezas del tablero, pero él las ha dispuesto para que no podamos mover ni una sola en un tribunal. Me temo, Silvia, que estamos ante un callejón sin salida. La ley no tiene nada que sostener contra este hombre. Tras la salida de Silvia, Fran cerró el despacho. Había quedado con Claudia al caer la tarde. Ahora caminaban juntos por los jardines de Monforte, bañados en una luz ambarina que todo lo doraba. Caminaban en un silencio que ya no era cómodo, sino cargado de presagios. Fue ella quien se detuvo, girándose para mirarlo de frente bajo el entramado de enredaderas. He estado pensando, Fran, comenzó, y su voz nerviosa tenía una gravedad nueva, desprovista de la seducción que solía teñir sus palabras. He pensado mucho en nosotros. O, más bien, en la idea de nosotros. Fran sintió un frío súbito en el estómago. Se quedó quieto, preparándose. Siempre me has gustado, confesó Claudia, y en sus ojos verdes no había un destello de coquetería, solo una tristeza lúcida. Y ahora, reconozco que es más que eso. Si tú sintieras lo mismo, sé que esto podría ser algo serio. Algo real. Hizo una pausa, como si cada palabra fuera un peso que tenía que dejar caer. Pero no lo sientes, ¿verdad? Y seguir así, para mí es sinónimo de sufrimiento. Una lenta agonía. Por eso. Su voz se quebró un instante, pero la sostuvo con firmeza. Por eso creo que lo mejor es que pongamos punto final. Ahora. Las palabras eran claras y definitivas. Fran las escuchó sin interrumpir. En el silencio que siguió, solo se oyó el agua de una fuente lejana. Cuando al fin habló, lo hizo midiendo cada palabra. No soy un hombre de promesas fáciles, Claudia, respondió con lentitud. Y no sería justo hacerte una ahora. Solo puedo decirte esto, contigo me siento en calma. Eres, sin duda, la mujer más extraordinaria que ha pasado por mi vida. Hay días en que maldigo el no haberte encontrado antes que a Amanda, cuando mi camino estaba limpio. Si esta es tu decisión, la acepto. Pero jamás olvides que, si necesitas algo, estaré ahí. Al decirlo, vio cómo sus ojos, aquellos ojos esmeralda que tanto lo habían hechizado, se anegaban de lágrimas que resbalaron, dibujando dos surcos húmedos en su piel de porcelana. Sin pensarlo, Fran la tomó en sus brazos.
Claudia hundió el rostro en su pecho, con un temblor que le recorría todo el cuerpo. Entre jadeos ahogados, le pareció captar un susurro contra la tela de su chaqueta. «Te quiero, Fran». Pero fue tan tenue, tan arrebatado por el viento y el sollozo, que pudo haber sido solo un eco de su propia imaginación. Ella se separó de golpe, como si el contacto ya le quemara. Con un movimiento brusco, se enjugó las lágrimas con los dedos y, alzándose de puntillas, le dejó en la mejilla un beso fugaz, un sello de despedida que supo a sal y a pérdida. «Adiós, Fran». Sin mirar atrás, se alejó por el sendero, su elegante silueta recortada contra la luz moribunda del día. Fran no la siguió. Permaneció bajo la pérgola, comprendiendo con una claridad dolorosa que a veces, el acto de amor más grande no era aferrarse, sino tener el valor de abrir la mano y dejar ir. Al día siguiente, ya en el despacho, eran casi las 2:30. Él y Silvia habían empleado la mañana en una tarea manual, intentando despejar la mente del caso que se les atragantaba, pintar las paredes del despacho. La tarea compartida parecía haberlos unido un poco más. Al final, con la ropa manchada de blanco, Fran se sentó y se sirvió un whisky. Incluso inmerso en la actividad manual, no había podido sacudirse la carga de la despedida de Claudia, que le pesaba como un lastre. «Bueno, creo que es un buen momento para parar», dijo, y su voz, cargada de una leve pesadumbre, se volvió hacia Silvia que se había salpicado los vaqueros. «¿Te apetece una Coca-Cola antes de que te vayas? Nos hemos ganado un respiro». Ella asintió con una sonrisa que le iluminó toda la cara. Era la pausa previa al fin de la jornada, ese momento tranquilo donde volvían a reflexionar sobre el caso. Por un rato, fue como antes, dos colegas descifrando un problema, la Coca-Cola de ella junto al whisky de él, un momento cálido de complicidad. «No vamos mal, Silvia», reconoció Fran, haciendo girar su vaso. La pista del tirachinas, el piso alquilado, el hombre en la oscuridad. Hemos acertado en casi todo. Pero falta algo, algo que no cierra. La observó con curiosidad por encima del borde de su vaso. «¿Qué se nos escapa?». No era una pregunta sino un reto. Silvia dejó el vaso sobre la mesa. Sus dedos trazaron círculos en la condensación mientras su mente trabajaba a toda velocidad. «Lo he estado pensando», reflexionó, y se mordió el labio. «Tenemos un tirador en una ventana que rompe el terrario desde el otro edificio mientras Oscar está en la habitación. Ve el terrario destrozado, ve a la mamba libre». Fran se reclinó en su sillón, sujetando el whisky entre sus manos. Una sonrisa casi imperceptible se le escapó al ver cómo el ceño de Silvia se fruncía en una mueca de concentración que le resultó tan graciosa como familiar. La observaba con la satisfacción de un maestro que ve a su mejor alumna a punto de resolver el problema por sí misma. En eso, ella alzó la vista. Lo miraba con esos ojos negros e interrogadores que tanto le fascinaban, absorta por completo en su propio razonamiento. Lo lógico, al encontrarse en una habitación con una serpiente así, sería gritar, salir huyendo, yo lo haría, y cerrar la puerta para encerrar al animal. Cualquiera lo haría, pero él no lo hizo. ¿Por qué no pudo? La implicación era clara. Tras un instante de inmovilidad, Silvia dijo las palabras clave. Alguien cerró la puerta desde fuera. Fran asintió, satisfecho. Una sonrisa de genuina aprobación asomó en sus labios. «Efectivamente», confirmó él, y en su voz había un tono cargado de certeza y respeto. «Alguien le encerró allí dentro. Lo dejó atrapado con la muerte. Y solo una persona tenía la llave y la oportunidad». Guardó silencio, pasándole el testigo a ella. Silvia, siguiendo el hilo con una concentración absoluta, añadió con todo el entusiasmo del descubrimiento. «La criada». «Efectivamente», dijo Fran, levantando su vaso en un gesto que era un brindis hacia ella. «Para demostrarlo, necesitamos el eslabón que una a la criada con Álvaro Chacón. Parentesco, amistad, algo. Cualquier vínculo que convierta esta teoría en una prueba». Bebió un sorbo de su whisky.
La vigilancia será larga. Tendré que seguir a ambos, comprobar sus rutinas, esperar a que se crucen. Mientras Fran explicaba los siguientes pasos, una sombra casi imperceptible nubló por un instante la expresión de Silvia. Sabía lo que eso significaba. A partir de ahora, su lugar estaría entre las cuatro paredes de la oficina, al margen de la acción. Él siempre se reservaba esta fase, las largas horas de espera en el coche, los turnos de vigilancia interminables, la parte más ingrata y solitaria del oficio, pero también la más decisiva. Le habría gustado estar allí para el final, para ver cómo encajaban las piezas que habían cazado juntos, pero conocía los hábitos de Fran. No había vuelta de hoja. Sin embargo, se sentía agradecida. Durante todo este caso, él la había tratado como a una igual. Esa complicidad recuperada era su pequeño tesoro, aun sabiendo que el desenlace final se escribiría sin ella. Mientras seguían hablando, con el reloj marcando claramente la hora de la salida, el timbre del móvil de Silvia comenzó a sonar con insistencia. Ella pidió disculpas con un gesto rápido, cogió el teléfono y se alejó de la mesa. Fran no necesitó mirar el reloj para saber qué ocurría. Eran las 2:30 pasadas. Observó cómo Silvia hablaba, no con enfado, sino con prisa. Su tono era bajo, conciliador, como el que da excusas. Sí, lo sé, Julián. Ahora bajo. Un imprevisto de última hora, ya te lo cuento, murmuró en una sonrisa forzada que no lograba ocultar su incomodidad. Cuando regresó a la mesa, su expresión era serena, pero una leve tensión persistía alrededor de sus ojos. Fran ya se había levantado y, con un movimiento natural, tomó la chaqueta de Silvia de la percha y se la tendió. «Toma, Silvia», dijo, con un tono práctico que pretendía ser neutral. «Se te ha hecho tarde. Cuanto antes te vayas, mejor para todos». La frase no era un reproche, sino un reconocimiento incómodo de una realidad que se interponía constantemente entre ellos. Silvia asintió en silencio, cogió su bolso y abrió la puerta con cierta torpeza. «Hasta mañana, Fran», dijo sin alzar la vista antes de salir al rellano. Ya solo, Fran bebió otro trago de whisky y cogió el informe del caso. Lo sostuvo frente a sí, pero sus ojos no veían las palabras, aún estaban fijos en el umbral de la puerta por donde Silvia acababa de desaparecer. Los 3 días siguientes, la estancia en el despacho se le hizo a Silvia más pesada que nunca. Para combatir la soledad y el tedio, alternó el cursillo de mecanografía por correspondencia con unas lecciones de inglés que ya tenía empezadas. El segundo día tuvo un breve respiro. Una mujer desconfiada se presentó pidiendo que vigilaran a su marido, pero desistió en cuanto supo el precio. Al marcharse, dejó el ambiente aún más vacío. Fue en la mañana del tercer día, cuando la puerta se abrió de golpe. Fran apareció, llevaba la misma ropa que 3 días atrás, y en sus ojos se mezclaban el cansancio y un brillo de satisfacción. ¿Has averiguado algo?, preguntó Silvia, incapaz de contener la curiosidad. Se ha confirmado, dijo Fran, frotándose la nuca. El vínculo, la criada y Chacón son socios, o incluso más. Silvia se inclinó hacia adelante. ¿Cómo lo has descubierto? Trabajo rutinario, dijo Fran. Seguí a la criada en todas sus idas y venidas. Y al final, bingo. Encendió el móvil y le mostró las imágenes. Las he tomado esta mañana en la terraza de un bar. En una se ve a Chacón y a Marcela sentados, charlando tranquilos. En la otra, ya levantándose para irse, él la cogía de los hombros. Es evidente que entre estos dos hay algo. O sea que está claro, susurró Silvia, viendo el puzzle completarse. Ella tenía la llave y ella lo encerró. Exacto, asintió Fran. La teoría más probable es que Chacón, un hombre con recursos y carisma, la sedujo y la envolvió en sus redes. Le hizo creer que su socio era una amenaza para los dos, que estaba en peligro todo lo que estaban construyendo juntos. Una muchacha joven e impresionable, ofuscada por lo que creía amor, es capaz de cosas terribles.
Hizo una pausa, y su expresión se volvió más grave. Pero ahí está nuestro muro, Fran apretó los labios. Sin la confesión de Chacón, ella no cantará. Y una foto, por sí sola, solo prueba que se veían, no un asesinato. Además, si ella llegara a hablar, sería su palabra contra la de un empresario intachable. Dejó que el peso del problema se asentara. Luego, una sonrisa leve asomó a sus labios. Pero hay más. Nuestro frío y calculador señor Chacón tiene un hobby. Uno que requiere una puntería excelente. Silvia lo miró, conteniendo la respiración. Campeonatos, concluyó Fran. Tiro con arco. El tipo sabe apuntar a una diana. Y no me cabe duda de que usó esa puntería para dar de lleno en el terrario. La mañana siguiente, Fran ya estaba de pie, con las llaves en la mano, cuando Silvia entró en el despacho. La luz diurna le daba de lleno, acentuando las sombras de cansancio bajo sus ojos, pero también una determinación renovada. Claramente estaba a punto de marcharse. Silvia, tras un breve «buenos días», se sentó ante el ordenador, abrió un documento y se dispuso a pasarlo a máquina. Fran cogió su chaqueta del perchero y se dirigió hacia la puerta. Pero al pasar junto a su escritorio, se detuvo y la miró durante unos instantes. Ella le mantuvo la mirada, conteniendo la respiración. «¿Te apetece salir de aquí?», preguntó, con un tono que era una invitación pura. «Voy a entrevistar a Álvaro Chacón. Tu instinto detectivesco nos puede ser útil». Silvia no necesitó ni un segundo. Una sonrisa rápida, casi de alivio, le iluminó el rostro. Cerró el documento en el que trabajaba y se levantó con un movimiento fluido, alcanzando su chaqueta de la percha. «Claro que sí, este informe puede esperar», dijo. «Estoy lista». Fran esbozó una sonrisa. «Pues vamos», dijo, abriendo la puerta para que pasara ella primero. Subieron al coche y Fran puso rumbo al Parque Tecnológico de Paterna, donde la empresa Opticron tenía su sede. El edificio se alzaba ante ellos como un monumento al éxito, líneas limpias, cristaleras impolutas y un silencio que hablaba de eficiencia. Fran y Silvia cruzaron la entrada principal hacia un recibidor donde el aire acondicionado creaba una atmósfera artificialmente serena. La recepción estaba ocupada por una mujer joven de gestos precisos, cuyo traje chaqueta parecía planchado con rigor matemático. Sus dedos danzaban sobre el teclado hasta que su mirada se posó en los recién llegados. «¿Tienen cita con el señor Chacón?», preguntó con un rostro inexpresivo, puramente protocolario. «No», Fran sostuvo su mirada, notando cómo el ambiente estéril parecía absorber cualquier emoción. «Es un asunto urgente relacionado con el fallecimiento de su socio». La mujer asintió y desapareció brevemente tras una puerta de roble. «Qué chica tan simpática», comentó Fran en un susurro. «Tiene la calidez de Robocop». Silvia no pudo reprimir una sonrisa que disimuló ocultándola con la mano. La recepcionista regresó con expresión imperturbable: «Pueden pasar». El despacho que descubrieron era un territorio de poder. Inmenso, con muebles de diseño que parecían esculturas y una pared acristalada que enmarcaba el perfil urbano del parque tecnológico. Tras una mesa que brillaba como un espejo, Álvaro Chacón los estudiaba. Moreno, de ojos y cejas muy negras, con facciones cinceladas y una mirada que pesaba y medía. Su inmovilidad era más elocuente que cualquier gesto. Un mutismo deliberado se extendió un segundo más de lo necesario, una prueba de fuerza no verbal. «Fran, detective privado», se presentó. «Mi asistente, Silvia». Chacón no se inmutó. «Un detective», articuló la palabra con una curiosidad distante, como si nombrara una especie rara. «¿A qué debo el honor?». Fran ignoró la descortesía. «Investigamos las circunstancias de la muerte de Óscar Montuy. Una pérdida trágica que, sin embargo, ha alterado por completo el panorama de Opticron». Chacón apoyó los codos en la mesa, juntando las yemas de los dedos en un gesto que pretendía ser de reflexión, pero que transmitía una soberbia controlada.
Fue un accidente lamentable, respondió con una serenidad que resultaba casi ofensiva. Aunque es cierto que ahora la carga de la empresa recae solo en mí. Una tarea pesada. ¿A qué ha venido exactamente, señor detective? A hacer mi trabajo, dijo Fran. Es mi obligación examinar todos los ángulos, incluyendo los cambios que una desgracia provoca en los negocios. Y en las personas. O sea que soy sospechoso. Chacón arqueó levemente una ceja. ¿Sospechoso de un accidente con una serpiente? Adelante, pregunte. Tengo una reunión pronto, pero haré un hueco para despejar esta peculiar sospecha. La condescendencia en sus palabras tenía la frialdad del mármol del suelo. ¿Cómo era su relación con Oscar? Preguntó Fran. Funcional. Discrepábamos en tácticas comerciales, nunca en la estrategia. Hizo una pausa casi imperceptible, dejando caer lo siguiente como si fuera un dato irrelevante. La cláusula de supervivencia en nuestro contrato, por supuesto, era estándar. Al fallecer uno, el otro se queda con la empresa. Era un guante arrojado a la cara. Fran no pestañeó. ¿Conocía a su hermana, Elisa Montuy? Chacón desvió la mirada hacia la ventana, como si buscara el recuerdo en el perfil de los edificios. La vi en un par de eventos corporativos. Nada relevante. Fran no dejó que el silencio se instalara. Ella lo considera responsable. Chacón hizo una mueca de desdén. La máscara de serenidad se borró lo justo para mostrar al hombre que despreciaba lo que consideraba una debilidad. Las personas afligidas buscan culpables donde no los hay. Fran cambió de tema. ¿Sabía de la obsesión de Oscar por los reptiles? Por supuesto, siempre me pareció un hobby de mal gusto. Su boca se frunció en un gesto de desprecio. Irónico que fuera su perdición. ¿Vio, personalmente, alguna vez esas serpientes? Siguió preguntando Fran. Claro. He visitado más de una vez su pisito de soltero, dijo Chacón, mostrando una impaciencia creciente. ¿Solo ha venido a hacerme preguntas obvias, detective? Era un intento de retomar el control, de despreciar la investigación. Una última cosa, señor Chacón, dijo Fran, y su tono se volvió deliberadamente casual. ¿Practica usted algún deporte que requiera puntería? ¿Tiro con arco, quizás? El efecto fue evidente. Chacón se quedó inmóvil. Durante una fracción de segundo, sus ojos se abrieron ligeramente y su mandíbula se tensó. Fue un parpadeo de alarma que apagó al instante. ¿Puntería? Repitió, forzando una risa breve. Bueno, a veces, aunque soy más de deportes de raqueta. ¿Qué tiene que ver eso con el trágico accidente de Oscar? Fran no contestó, solo lo miró con fijeza, dejando que el peso de la pregunta sin respuesta se expandiera en la habitación. Por cierto, dijo Fran a continuación, ¿conoce a Marcela, la señora de la limpieza de Oscar? La pregunta impactó como un disparo. El empresario palideció de forma visible, el bronceado artificial de su rostro adquirió de repente un tono ceniciento. En efecto, la conozco, admitió por fin, con una voz que intentaba recuperar la firmeza. ¿Y qué? Fran se inclinó ligeramente hacia adelante, reduciendo la distancia física para aumentar la presión psicológica. Que fue su cómplice. Lo sabemos todo, señor Chacón. Sabemos cómo lo hizo, cuándo y por qué. Durante un instante glorioso, el hombre de negocios pareció estar contra las cuerdas. Pero era un luchador nato. Su mirada, al alzarse, ya no era de sorpresa, sino de una furia helada y peligrosa. Se pasa usted de listo, detective. Me acusa de algo sin ninguna prueba. Eso es injuriar, algo que puede constituir un delito. Le aconsejo que no vaya difundiendo por ahí esas calumnias sobre mí. La palabra, calumnias, la pronunció con un desprecio absoluto. No son calumnias, y usted lo sabe, replicó Fran, levantándose con brusquedad. Silvia, en perfecta sincronía, hizo lo propio. Gracias por su tiempo.
Al salir, la última imagen fue la de Chacón aún sentado, visiblemente más tenso, siguiéndolos con una mirada fija e inquietante que prometía que esto no había terminado. La puerta se cerró tras ellos. El Renault 5 se deslizaba por la avenida, dejando atrás la impoluta fachada de Opticron. Fran, con las manos firmes sobre el volante, fue el primero en hablar. No parece que haya sido una pérdida de tiempo, comentó. Siempre es útil entrevistar a los sospechosos personalmente. Hizo una pausa, cambiando de marcha con un movimiento suave. Tengo la costumbre de tantear el terreno, de verlos en persona. Me gusta observar cómo se mueven, cómo responden. Y, sobre todo, la sensación que me inspiran. Por cierto, ¿qué sensación te ha inspirado Silvia? Ella giró ligeramente la cabeza para mirarlo. No era una pregunta retórica. Fran valoraba realmente su opinión. Un hombre frío, dijo al fin, con convicción. Calculador, sin escrúpulos. Por sus reacciones, y por cómo habla, diría que es culpable con toda seguridad. Fran asintió. En su cara había un gesto de satisfacción por la sintonía de sus conclusiones. Sí, es un individuo con mucha sangre fría. Se siente seguro porque ha cometido un crimen muy bien elaborado y casi imposible de probar. La sonrisa se desvaneció al ser consciente del desafío que ello representaba. Y ahí es donde se nos plantea un terrible problema: ¿cómo demostrar su culpabilidad? De vuelta en el despacho, Fran y Silvia se instalaron en un silencio pensativo. Mientras él repasaba mentalmente cada hecho, buscando una grieta por donde dirigir la culpabilidad de Chacón hacia una celda, una tarea que veía cada vez más improbable, ella tecleaba frente a la pantalla con la concentración quebrada por el mismo desánimo. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió para dar paso a Elisa Montuy. Su entrada era un contraste de vitalidad contra la atmósfera opresiva. Buenos días, saludó con la energía que la caracterizaba. Pasaba por la zona y no he podido resistirme. Necesito saber, ¿hay novedades sobre la investigación de mi hermano? Fran alzó la vista, se puso en pie, indicando con una mano la silla para que Elisa se sentara. Señora Montuy, justamente iba a contactarla, dijo con su serenidad habitual. Hemos llegado muy lejos, hasta el mismísimo borde de la verdad. Pero es aquí donde nos encontramos con el abismo. Permítame que le explique tanto lo que sabemos como lo que, lamentablemente, no podemos demostrar. Y entonces, Fran tejió ante ella el complejo tapiz del caso. Habló de la hipótesis del tirachinas, del piso alquilado frente a la ventana de Oscar, de la puntería letal de Álvaro Chacón y, finalmente, de la pieza que lo unía todo. La relación con la criada, evidenciada por esas fotografías en su teléfono. Tenemos el móvil, la oportunidad y la conexión, concluyó, con las manos apoyadas en el escritorio. Él era el cerebro y la mano ejecutora. Ella, la llave que encerró a su hermano con la muerte. Las piezas encajan en un cuadro macabro y perfecto. Pero un cuadro no es una condena. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Todo lo que tenemos son circunstancias. Las fotos prueban una amistad, no un asesinato. Sin una confesión o una prueba física que ate a Chacón al arma o al lugar del crimen en ese instante preciso, nuestro caso es un castillo de naipes. Un castillo sólido, pero que un juez podría derribar con un soplido. Elisa lo escuchó, y en lugar de desmoronarse, su rostro se cubrió de una palidez fría y peligrosa. Su mirada, antes llena de dolor, ahora era de hielo. Entonces, dijo con una voz tan serena que resultaba aterradora, la justicia no va a hacer nada. Un hombre puede planear la muerte de mi hermano, arrebatárselo todo, y quedar libre porque no dejó pruebas. ¿Es eso lo que me está diciendo, señor detective? Fran mantuvo la mirada, comprendiendo el fuego que ardía en las palabras de la mujer. No era una pregunta, era una conclusión. Lo que le digo, señora Montuy, es que el sistema no puede hacer nada. Nosotros hemos llegado hasta donde la ley nos permite.
Elisa asintió lentamente, una sonrisa amarga y torcida dibujándose en sus labios. Ya entiendo. La ley tiene sus límites. Se levantó, recogiendo su bolso con movimientos precisos y contenidos. Gracias por su trabajo. Al menos ahora sé la verdad. Y eso cambia las cosas. Durante los 2 días siguientes, el caso de Óscar Montuy quedó archivado en el despacho. Era un asunto cerrado, aunque la sensación de injusticia les hubiera dejado un mal sabor de boca. La rutina, al menos, había vuelto. Fran había aceptado un nuevo caso, la vigilancia de una mujer solicitada por su marido, y recababa información en Internet, mientras que Silvia aprovechaba para avanzar en su cursillo de mecanografía. Fue en esa quietud cotidiana, con la luz del mediodía colándose a través de la persiana, cuando un titular en la pantalla hizo que Fran se inclinara hacia adelante de golpe. Sus dedos se detuvieron en seco sobre el teclado. Silvia, llamó, con un tono que cortó el sosiego. Quizás te interese esto. Ella se acercó y leyó por encima de su hombro el titular que dominaba la pantalla. Misterio en la urbanización As Acacias, el empresario Álvaro Chacón, hallado muerto en su domicilio por mordedura de mamba negra. El cuerpo sin vida del que fuera socio de Óscar Montuy fue descubierto esta mañana por su asistente personal. La policía confirmó la presencia del ofidio, encontrado enroscado en el dormitorio. El cómo un animal tan exótico y letal pudo llegar hasta allí es el principal enigma de la investigación, que no descarta una conexión directa con el trágico fallecimiento de Montuy. De momento, es una investigación abierta plagada de preguntas sin respuesta. Fran observaba la pantalla con intensidad, la noticia grabándose en su mente. Sin apartar los ojos del titular, dijo: ¿Qué opinas? Silvia desvió la mirada de la pantalla hacia su jefe. Reflexionó un instante. Cuando al fin habló, cada palabra era meditada y clara. Es Elisa. Esa mujer se ha tomado su propia venganza. Hizo una pausa, dejando que la certeza se asentara. Y por una vez, casi parece justa. Fran asintió lentamente. No parecía sorprendido. Tan solo aceptaba los hechos. Sí. Y no vamos a ser nosotros quienes la importunemos, dijo, recalcando la palabra. A nosotros este caso no nos incumbe. El nuestro ya está cerrado. Y cobrado. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la calle como si pudiera ver los hilos de aquella justicia paralela tejerse en la distancia. Ella hizo lo que la justicia no pudo, equilibrar la balanza. Un silencio los envolvió, sellando su decisión. Poco después, el reloj marcó las 2:30. Silvia miró la hora y luego a Fran. Me tengo que ir, Fran, anunció, cogiendo su bolso con un movimiento lento. Él asintió, comprendiendo, sabía perfectamente quién la esperaba en la calle. Hasta mañana, Silvia. La puerta se cerró tras ella. El silencio, de pronto, tuvo un peso diferente. Fran se quedó inmóvil junto a la ventana, observando cómo Silvia se alejaba calle abajo y se fundía con la figura de Julián. Una punzada de esa melancolía familiar se clavó en su pecho. Se volvió hacia la habitación vacía, dispuesto a sumirse en sus reflexiones, cuando el timbre estridente del teléfono le hizo alzar la cabeza de golpe. Descolgó el auricular. ¿Diga? ¿Muchacho? La voz áspera y familiar del inspector Hermógenes sonó al otro lado, pero esta vez con un tono de respeto inusual. Soy Roldán. Buenas, señor inspector. ¿Qué se te ofrece? Al final tenías razón, dijo Hermógenes, sin preámbulos. Siempre acabas dando en el clavo. Lo de Montuy fue un asesinato. Fran se irguió en su sillón. ¿Habéis conseguido una confesión? Sí, de la chica, Marcela, la criada. Se presentó ella sola en comisaría esta mañana, hecha polvo. La noticia de la muerte de Chacón la ha destrozado. Creo que pensó que ya no tenía sentido ocultar nada. Confesó que Chacón rompió el terrario desde el piso de enfrente y que ella, siguiendo sus órdenes, cerró con llave la puerta, dejando a Óscar atrapado dentro. Eres un maldito zorro, refunfuñó Roldán.
Tu teoría era impecable. Fran inspiró profundamente con satisfacción. No era la justicia de los tribunales, pero era la verdad, oficial y confirmada. Por fin podía dar el caso por cerrado. Se agradece la llamada, Roldán. De verdad. No me lo agradezcas. Ya sabes que sigues debiéndome ese coñac, gruñó el inspector, colgando con su característica brusquedad. El silencio volvió a adueñarse de la estancia, pero esta vez era un silencio distinto, cargado de una paz extraña. Por un descuido, tocó el colgante que llevaba bajo la camisa y una punzada le atravesó el pecho. Aquel era el último recuerdo de Claudia. Pero, enseguida, su vista se dirigió hacia la silla de Silvia. Agitó la cabeza. Con un suspiro, cogió un caramelo del frasco y lo dejó deshacerse bajo la lengua. Ante él, en la fría soledad del despacho, solo quedaba la espera del próximo caso, la única promesa que siempre se cumplía. Fin. Espero que este relato te haya gustado. Si es así, te agradecería que le dieras un like. De esta forma ayudas al canal y me animas a seguir publicando. Saludos, amigo.